buenos fines de semana. Hola. No, ya estamos ahí ¿cómo se llama? Estamos pensando ya en los plazos de la DJ, en la abril, la renta, inicio año escolar, hartas cosas. Entonces, el lunes particularmente es heavy, full. Así que sí. Ahora Y el plazo de la renta, ¿cuánto es? es que hay distintos plazos para mandar ahora en marzo las declaraciones juradas. Ay, sí, me dio una Y mano. eso es lo que en realidad, por eso uno empieza a sufrir en marzo. Y es pésima fecha porque en marzo uno está con todo, pues vuelta de vacaciones, entran los niños al colegio, que el cambio de horario con ellos, entonces como que se junta todo. Más Clases. encima, clase, a esta hora, Y que preguntan todo lo mismo. me vuelven a preguntar lo mismo del viernes. No, ya, a propósito de evaluaciones, hoy día se va a cargar la segunda, porque ¿se acuerdan que ese módulo tenía dos evaluaciones? Ujú. Por lo que me comentaron, hoy día va a quedar cargada la segunda evaluación. Ya Pobre. más larga es de ejercicio propiamente tal, más relacionado con registros contables, asientos contables. ¿Ya? Entonces, para que cuando ingresen a realizarla, estén como, ojalá, lo más concentrados posible porque está un poquito más larga. ¿Ya? Y por Ujú. eso también se dividió en dos No la, evaluaciones, porque si se hacía una sola, como por todo el módulo, iba igual, como que hacer mucho. ¿Cómo hoy día van a subir mira, otra prueba más? ¿Cómo? sí. ¿Va a Y subir pues, El módulo 2 tenía dos evaluaciones consideradas. Ustedes hicieron una que fue la del viernes, que fue cortita. O sea, otra? Ujú. ya. Sí. Y hoy día van a subir la otra, la segunda, que es más larga, es más de registrar hacia aciertos contables. ¿Ya? Entonces les Ujú. decía yo que igual es mejor que haya quedado en dos partes, porque si hubiera sido una sola evaluación, igual era muy extenso. Ujú. Entonces, Ok. hoy día, por lo que me indicaron hace poquito, va a quedar cargada la segunda evaluación del módulo 2. ya. ¿Y hasta mañana hasta cuándo, profe? Por la cuestión del trabajo. Yo sé que en general son 24 horas, por lo que entendí. Ah, ya. Sí, Entonces, son 24 horas. si por ejemplo, Pero puede trasnochar, pues chiquilla, traten de hacerla con chiquillo. tiempo, sí, porque es más Sí. largo. Ok, ¿Ya? vamos a ver. Eso les puedo soplar. ¿Y tiene igual la misma duración de hora y media? Entiendo yo que sí. 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 Ujú. Ok. Ok. Gracias. Ya. Gracias, maestra. Gracias, maestra. También la Feliz queremos semana. nosotros. Ya. Ujú. Y ahora Yo, vamos. yo tenía la esperanza que la cargaran el viernes. No, porque que ya como que va a pasar mucho tiempo desde que se terminó el módulo. Van a Sí, estar se nos como olvidan después los exámenes. ejercicios. Sí, esa es la idea. Ujú. Eh, y hoy día empezamos con el módulo 3, ya que es de estados financieros, confección e interpretación de información financiera. Por lo que tengo entendido, a ustedes les entregaron este, es- ¿pueden ver esta imagen? ¿Un Word? Sí, Ya, eso ustedes lo tienen, ¿cierto? Algo como esto. no sé. ¿Alguien lo bajó? Ya, pero para conocimiento general en realidad, ya para que estemos como organizados. Son tres clases, ya, con estos contenidos, y después de estas tres clases viene una evaluación, ¿ya? ¿Por qué se lo explico ahora? Porque son más clases, más largo este módulo. Y después vienen tres clases más con los contenidos que están aquí a la derecha, ¿ya? Y luego de estas tres clases viene la otra evaluación, ¿ya? Entonces ahora es más largo. Son seis en total y también con dos evaluaciones, pero la idea es que después de estas tres primeras clases paremos, hagan su evaluación y después vienen las otras tres y se hace la segunda evaluación. ¿Ya? Excelente. ¿Entiende? Sí, sí. Yo, por lo que recuerdo, creo que en algún momento me dijeron que esto lo tienen en algún lugar o se los entregaron, no sé, pero si quieren igual después se los mando por el Sí, grupo. parece que está en el detalle de las clases. Sí, tienen que, yo creo que Mm. Y ¿no? después vendría remuneraciones, ¿cierto? Después vendría remuneración.
Y no me pregunten porque no sé si, ¿cómo se llama? Usted seguirá siendo nuestra profesora, Claro, pues, según. exactamente. No lo sé. Si no hacemos huelga. Peor. Ay, ya, ahí está. Entonces, ahora estamos con el módulo 3, ¿cierto? Que es estados financieros, confección e interpretación de información financiera. Acá vamos, yo por eso tampoco profundicé tanto de repente en algunos conceptos en las clases anteriores, porque también obviamente vamos a seguir como tomando algunos ítems y es como recopilar lo que ya ustedes han ido aprendiendo y ver cómo ahora podemos ir traspasarlo o representarlo o entenderlo de otra manera. ¿Ya? Primero que todo, el tema de los estados financieros, en el 2001 se estableció un marco conceptual para poder presentar toda la información financiera de la empresa, ¿ya? Y esto es guiado por una normativa internacional, ¿cierto? Que es el IASB, y en el fondo lo que se busca a través de este marco conceptual es que nos dan a conocer el objetivo de los estados financieros, las características cualitativas que determinan la utilidad de la información de los estados financieros, definición, reconocimiento y medición de los elementos que los constituyen y conceptos como capital y mantenimiento del capital. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, ustedes ya, nosotros lo hemos conversado un par de veces. El objetivo de los estados financieros es presentar la información sobre la situación de la empresa, situación financiera, cómo han ido sus números, cómo han ido variando de un periodo a otro, ¿cierto? Cómo han variado algunos de sus ítems o de sus conceptos. Y la idea de esta información es que en el fondo sea útil para todos los usuarios, ¿ya? Todos los usuarios que de alguna manera puedan tomar cierto tipo de decisiones, principalmente económicas, obviamente. ¿Ya? Entre los principales usuarios, en primer lugar están los trabajadores de la empresa, los inversionistas, acreedores, clientes, entidades gubernamentales, ciudadanos, etcétera. Acá, lo que me acordé, en la prueba, en la primera evaluación que tuvieron, había una pregunta relacionada con usuarios internos y externos. Y me sorprendió porque hubieron muchos, yo no sé si fue por falta de tiempo o porque se pusieron nerviosos, que no entendieron la pregunta o no supieron contestarla. ¿Ya? Me pusieron algunos, de verdad, cualquier cosa. Entonces, es importante que ustedes entiendan porque esto es como uno de los principales conceptos que tienen que tener claro con respecto a la información financiera, ¿ya? Los usuarios son las personas que de alguna u otra manera van a utilizar el balance, el estado de resultado, la información financiera de la empresa. Internos son todos aquellos que están dentro de la empresa, trabajadores, gerentes, áreas en particular, ¿ya? Y los usuarios externos de esta información son las entidades, por ejemplo, los bancos, algún posible cliente que a lo mejor quiere invertir con la empresa y necesita conocer el estado de resultado, el balance, ver cómo está la empresa. Acreedores también, porque a lo mejor yo quiero obtener comprar con algún proveedor, qué sé yo, y ellos también para saber si cierran negocio con esta empresa necesitan la información financiera, ¿ya? Entonces, de verdad que en esa pregunta me sorprendió harto que varios como que no sé si no entendieron la pregunta o se pusieron nerviosos o no, no comprendieron el concepto, la verdad, de estos dos ítems, ¿ya? Entonces, usuarios internos son las personas que están dentro de la empresa y que de alguna manera van a usar esta información. Y externos son los que no pertenecen a la empresa. O sea, en general, la misma competencia también pueden ser usuarios externos de esta información. ¿Ya? Eh, los estados financieros, obviamente, no entregan toda la información, ¿ya? En general está como más agrupada. Lógicamente, yo a lo mejor en mi estado financiero van a ver el resultado de la empresa con ingresos, con grandes ítems, pero tampoco está todo el detalle, ¿ya? Es como una fotografía, una imagen general en realidad de la situación de la empresa, ¿ya? Y, y en el fondo es como yo les decía, para que las personas que vayan a utilizar esta información tengan como un escáner o un concepto general de cómo está funcionando el negocio. ¿Ya?
Con respecto a el mismo objetivo de los estados financieros, hay dos conceptos o hipótesis sobre las cuales se elaboran los estados financieros. Uno es la empresa en funcionamiento y otra es el devengo contable. Ya, en relación a las empresas ¿Alguien habló? Ya. En relación a las empresas en funcionamiento, principalmente quiere decir que los estados financieros normalmente deberían elaborarse bajo el supuesto de que la empresa está operando y que va a continuar con su actividad dentro de un futuro previsible, dice ahí. O sea, uno dice ya unos 2 años, un año, yo estimo que la empresa va a seguir operando. Entonces, mis estados financieros yo los elaboro bajo esta premisa, ya que la empresa va a seguir en funcionamiento. Y para elaborar los estados financieros, la gerencia principalmente tiene que evaluar la capacidad que tiene la empresa para seguir en funcionamiento. Ya ellos, de acuerdo a los resultados que obtienen, lógicamente hacen una estimación de si la empresa va a ser capaz o no de seguir operando. ¿Ya? Entonces, considerando esto, los estados financieros deberían elaborarse bajo la hipótesis de negocio en marcha. ¿Ya? A menos que con los resultados obtenidos, la gerencia determine que realmente no va a seguir funcionando, en un corto plazo van a tener que liquidar o cerrar la empresa o finalmente no continuar con el negocio. ¿Ya? Al momento de realizar esta evaluación, lo importante es que la empresa esté consciente de todo lo que puede afectar en el entorno, en el negocio, en la misma competencia para que ésta siga o no siga funcionando. ¿Ya? Por ejemplo, lo que sucedió mucho cuando estuvimos con el tema de pandemia y de estallido social. O sea, muchas empresas que, producto de esta situación, tuvieron que hacer prácticamente un, un análisis y evaluar si es que realmente la empresa X podía o no podía seguir funcionando considerando la pandemia. Por ejemplo, cuánto quedaba para la pandemia, cómo se había afectado su negocio negativamente a causa de la pandemia. Entonces, llega un momento en que ellos tienen que analizar y evaluar si es que va a seguir o no funcionando la empresa. ¿Ya? Con respecto al tema del devengo contable, en el fondo, el devengo establece que todas las operaciones económicas se registran o se reconocen al momento en que ocurren, ¿ya? Y no cuando se recibe o se paga el dinero, no cuando hay un movimiento de dinero, sino que cuando se genera la obligación, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Y con respecto a los gastos, estos se tienen que reconocer o registrar sobre la base de una asociación directa entre los costos incurridos y los ingresos relacionados con estos costos. ¿Ya? A eso se refiere el devengo y yo creo que eso a veces igual genera como un poquito de confusión o a veces cuesta mucho entender el concepto en sí. Pero en el fondo el devengo es que yo tengo que hacer mi registro contable cuando se genera la obligación, por decirlo de alguna forma. No necesariamente cuando a mí me pagan, que eso lo vimos en los ejercicios que hicimos, ¿cierto? Serían los impuestos, las También. disposiciones, hay que registrarlas a fin de mes, o antes que Muy buen las ejemplo. reconocimos en diciembre para pagarla en enero. Sí. Ahí hay un súper ejemplo. Felicitaciones. Sí. Justamente, claro, porque yo sé que eso en algún momento lo voy a tener que desembolsar. Entonces, yo sé que estoy obligado se devengó esa obligación, entonces tengo que reconocerla contablemente. ¿Ya? Con respecto a las características cualitativas, ¿ya? De los estados financieros, son todos aquellos atributos que en el fondo son útiles para los usuarios, ¿ya? O sea que la información que yo obtengo de los estados financieros, que para mí es útil, es una característica cualitativa, ¿ya? Las principales son comprensibilidad, relevancia, confiabilidad y comparabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, comprensibilidad, obviamente, que yo, con cierto conocimiento contable administrativo, sea capaz de ver un estado financiero y entender qué información me están entregando con eso, ¿ya? Si tengo caja, si estoy muy endeudada como empresa, cómo está a lo mejor mi stock de inventario, qué sé yo. Relevancias porque en los estados financieros presento, como les decía adelante, no el detalle, no el uno a uno, sino que la información que es más importante, por decirlo de alguna manera, o que a mí me aporta más para efectos de tomar alguna decisión.
¿ya? Entonces, por eso es un resumen. Yo no veo el detalle de los clientes a lo mejor que están en ese estado financiero. No veo el detalle de los bancos donde tengo cuenta, sino que yo veo una agrupación de la información más relevante, ¿ya? Confiabilidad, lógicamente, porque nosotros partimos de la base de que la información que está en los estados financieros es real, o sea, es fidedigna. Yo puedo tomar una decisión certera con esa información, es confiable, ¿ya? Y comparabilidad, que con respecto a los ítems que están incluidos en estos estados financieros, yo pueda esa misma información compararla a lo mejor con el periodo anterior, ¿ya? Que se presenten de igual manera, cosa que yo pueda a lo mejor decir, el año pasado tuvimos esta foto y este año tenemos esto, y es fácil de identificar y comparar, ¿ya? Eh, y lo importante es que los estados financieros deben reflejar de verdad y razonablemente la posición financiera de la empresa, su desempeño, cómo se han, cómo han variado, se han movido sus flujos, ¿cierto? Y están compuestos principalmente por el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, ¿ya? Además, los estados financieros tienen varias notas que se llaman notas a los estados financieros, y en el fondo estas son notas explicativas, ya es un detalle o una apertura de los saldos que están presentados en el balance general, en el estado de resultados, ya. Yo tengo, después vamos a ver uno, es un documento finalmente, ¿cierto?, de varias páginas, donde al principio está el balance, está el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Y en el balance, por ejemplo, el ítem de caja tiene asignada un número de nota 1. Después, por ejemplo, mercadería, nota 2 y así. Y después, en las páginas siguientes, cada uno de estos conceptos, caja, mercadería, proveedores, qué sé yo, van explicados ya en estas notas a los estados financieros. ¿Qué explicamos nosotros? Principalmente la composición, pero a grandes rasgos de nuevo. A lo mejor puedo demostrar no sé, con respecto a cuentas por pagar, que el año pasado me endeudé más o menos, puedo comparar los periodos, puedo indicar cuál fue mi principal proveedor quizás, o a qué rubro o cuál fue el ítem o el área de nuestra empresa que generó mayor ingreso. Ya son análisis donde nosotros vamos incorporando este tipo de información, ¿ya? Y dónde está la normativa que nos indica cómo hay que presentar los estados financieros en la NIC 1, ya que es la normativa internacional de contabilidad número 1. Ahí están todas las directrices para nosotros guiarnos sobre cómo podemos emitir un estado financiero correctamente o de acuerdo a lo que se exige a nivel internacional, ¿ya? Ahora detallando cada uno de estos estados financieros con respecto al balance general, es un estado financiero que presenta los montos o los saldos de la empresa en un momento determinado de un periodo del año, en un momento del año, ¿ya? Y también cómo se financió a lo mejor esta empresa para adquirir estos activos, ¿ya? A través del pasivo o el patrimonio, se separan. Entonces, esta es en el fondo la estructura de cómo yo voy a presentar el balance general, ¿ya? Los activos se presentan aquí al lado izquierdo, ¿cierto?, del balance, y con el mismo criterio que les señalaba en las clases anteriores. O sea, primero yo pongo los activos corrientes, porque es lo más fácil de convertir en dinero, ¿cierto? En más liquidez, tienen mayor liquidez. Y después pongo aquí abajito los activos no corrientes, ¿ya? Y en el fondo después se totaliza, ¿cierto? Activos corrientes, estos van desglosados a grandes rasgos, disponible, propiedad de planta y equipo, con su saldo, qué sé yo, y se pone aquí el total de activos. Después lo vamos a ver con un formato más entendible, ¿ya? Y después los pasivos, aquí a la derecha se detallan todos los ítems que componen nuestro pasivo. Y de nuevo, según su exigibilidad, habíamos dicho, ¿cierto? Lo que es primero, lo que tiene obligación de pagar en primer lugar, y lo que vendría como más a largo plazo, o sea, pasivos corrientes y después pasivos no corrientes, ¿ya? Y abajito de los pasivos, en este mismo lado derecho, viene el patrimonio, ya que en el fondo, en general, siempre es el capital. Ponemos patrimonio y abajo el monto del capital, ¿ya? Y
el total de pasivos más patrimonio, sumando todos los saldos, ¿cierto? Tiene que ser igual al total de activos. ¿Se entiende esto? Sí, Gracias. Continúo. Vamos a hacer esta misma estructura para el ejercicio que habíamos hecho en clase el otro día, ¿ya? Para que podamos entenderlo mejor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un modelo de un balance con esta estructura, ¿ya? Este es del año al 31 de diciembre del 2024, ¿cierto? Al lado izquierdo ponemos el título activos y todos los activos que tiene la empresa, activo circulante o corriente, y los que componen disponible, documentos por cobrar, en este caso existencia, y otros activos circulantes o corrientes. Y después viene el activo fijo o activo no corriente y viene propiedades, planta y equipo, en este caso tiene activos biológicos, pueden ir todos los que sean como considerados de no corriente, ¿ya? Se totalizan. Acá arriba, en este caso, la presentación es que aquí arriba está el total de estos dos, la suma de estos dos, y acá está la suma de todos los corrientes, ¿ya? Y además tiene otros activos por 3.458. Entonces, después acá abajo en la línea, yo sumo activo circulante, activo fijo y otros activos. En este caso me da 15.312, ¿ya? Esto está en dólares, pero dejémoslo así. Y acá a la derecha viene todo el detalle de los pasivos. O sea, se pone acá arriba pasivos y patrimonio, después pasivo corriente o circulante, los ítems que componen este pasivo corriente circulante, pasivo no corriente, o en este caso dice deuda a largo plazo, ¿cierto? Y se detallan, ¿cierto? Y después abajito viene el patrimonio, que en este caso está compuesto por el capital, utilidades retenidas, interés minoritario y otras reservas. Esta es una empresa más grande. Y acá se suman de nuevo pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Y eso me debería dar exactamente lo mismo que el total de activos. ¿Ya? Y acá además se puede presentar comparativo con el año anterior, que esto es lo que yo les decía que sea comparable. Yo puedo ver cómo varió mi activo de un año a otro, cómo varió mi activo fijo, cómo varió mi deuda también, etcétera. Y si se movió algo aquí, el capital, aquí no se movió, que está bien. Ay, perdón. Y los dos totales deberían dar lo mismo que los totales de acá. ¿Ya? Entonces, nosotros la otra vez hicimos un ejercicio donde tenemos el balance de 8 columnas. La idea es que con ese mismo nosotros hagamos esta misma estructura. ¿Ya? Ideal si es que lo tienen a mano para que puedan hacer el ejercicio con su archivo. Esperaría yo que lo hayan descargado y que puedan desarrollarlo. Yo lo voy a buscar igual para, lo para había bajado. desarrollarlo. ¿Ah? No, sí, yo lo tenía por aquí. No, si esa es la típica. Oiga, oiga, maestra, ¿por qué usted le cambia? Yo, bueno, yo estoy más viejito que ustedes y todo eso, pero ¿por qué yo antes hacía activos, o sea, activo y pasivo, activo circulante, activo a largo plazo, y usted le cambió el nombre, po? Hace rato que cambió el nombre. Cuando Sí, yo pues por estaba eso le estudiando, decía, que hace rato. pero ¿cómo Porque tanto? lo que se busca es que nosotros también que seamos homogéneos con respecto a la normativa internacional. O sea, Mm, ese activo circulante, no ¿cómo se llama? Hasta se me olvidó los nombres que... Pasivo circulante, pasivo a Claro, largo plazo, eso en el fondo activo y lo activo circulante. estábamos usando prácticamente solo nosotros o ciertos países. No, pues claro, Claro, debe ser por entonces eso. la idea es que nosotros podamos ser homogéneos también en general con la normativa internacional. Y por eso se Mm. hizo ese cambio. Pero fue hace harto rato, en realidad. Yo estaba estudiando cuando... Qué quiere decir con eso? No, es que le estoy contando mi tormento. Ah, Porque estuvimos, no sé, supongamos hasta segundo de la universidad, estuve con boletín técnico. ya, sí, Tercero me pues. cambiaron a Nick y tuvimos que cambiar todo. Entonces igual fue como traumático, porque nos habían enseñado de una forma y antes de terminar la carrera tuvimos que cambiar todo el tema. Y yo miraba los balances y también me decía, "Chuta, bueno, y todavía salen algunos
Hasta criterios normales. como contabilizar ciertas cosas, después cambiaron también según, gracias a, hoy yo tampoco tengo el ejercicio, a la, ¿cómo se llama? Pues, perdón. Oh, es que tengo tantos archivos que de repente, ya, pero lo voy a buscar, sí, yo sé que lo tengo. Ah, ya, sí, ya me acordé. Eso lo mandó el WhatsApp. Lo mandé al WhatsApp y yo me lo mandé al correo. Ah, pues, por eso yo miraba, yo miraba solamente, Lo ya. mandé en el WhatsApp y yo también lo tengo en el correo. Yo en algún momento pensé que con eso íbamos a terminar los balances y el estado de resultados. No, pues si ese era el inicio, era como una pincelada para No, que, y pues, yo por dije, con ese está bueno para hacerlo. o sea, si quiere practicar, sí, pero eh, era solo la punta del iceberg. Acá está. Ya. ¿Qué le pasa a los demás compañeros que están? Yo estoy aquí, profe, Ah, yo no ya. me he ido. Yo estoy aquí por si acá. Eso. Estoy escuchando y leyendo las guías y buscando el ejercicio. Ya, muy bien. Ya, aquí lo encontré. Parece que el fin de semana estuvo muy agitado porque están Está todos como calladitos hoy pesado. día. Y luego igual, La profe, Paola se va a quedar dormida en ya, cualquier minuto. No, 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 no. Yo cabeza estuve estudiando. Muy ya bien. yo tengo acá el ejercicio. con mi granol y no me hizo nada. Ah, chuta. Pobrecita. No me hizo nada. Agüita fría. Agüita fría, Paola. Agüita fría. Agüita, agüita. Me duele mucho. Sí. Hoy ha hecho mucho calor. Y yo creo que eso también puede ser el calor. Sí, sí, es medio raro. Mm. Hoy estamos tiene puro gusto a cloro. Va. Yo también sufría de migraña y no sacaba de mi lado allá en Venezuela una pastilla que se llama Migraine. No sé si Debe aquí la ser justo lo venden. mismo. Mm. Yo me tomé un migranol que debe ser Ah, parecido. debe ser lo mismo. Ha hecho efecto. Eso no Mm. funciona. Mm. No, es que además que ahora con el computador y en clase, Mm. Yo llegué directo a la ducha porque si no, no iba a tener ánimo de escuchar la clase. No, yo estuve repasando los ejercicios el fin de semana, leyendo, escuchando las guías. Mi esposo me dice, no descansaste nada, puro estudiando. Claro, porque después viene el examen y estoy más perdida. hay que aprovechar el fin de semana. Pero ese ejercicio que usted está diciendo, profesora, es el que está en la guía, el que estábamos desarrollando de la guía. Es el que les mandé, sí, que yo después mandé el Mm, desarrollo por WhatsApp. ujú, Bien, ujú. sí, sí, en realidad es súper fácil, es súper rápido pero es para que entiendan cómo se traspasan los Claro. más que nada, cómo cambia la. Yo estuve hoy en el trabajo terminando mi tarjeta de inventario según su recomendación. Ah, ¿Cuál fue? sí, tengo las dos partes. La que yo traigo de conocimiento la hice, pero también hice la tarjeta de inventario y me quedó bien bonita. Mañana le paso Bueno, un pantallazo. bueno. Mm, ya estoy, yo estoy haciendo mi ejercicio, lo estoy esperando. Estoy transcribiendo aquí el formato Ay, nosotros puro hablando y de hablando. puro conversando, sí. La idea es que igual ustedes puedan hacerlo solito y después comparen, si es traspasar montos en realidad. Sí, habría que hacer ¿cómo se dice? El esquema y Justamente, después pasar los montos, claro. eso. Yo estoy haciendo el formato por ahora. Y ustedes me van a decir qué tengo que poner. Como no tenemos pizarra, ya. Ya les voy a dar 5 minutos a ver si es que alguien se anima ahí a hacer el ejercicio en su planillita. Esperaría yo. Que no me dejen sola. Voy a buscar la hojita porque no sé dónde la Miren, ni tengo. siquiera la había buscado.
Ya, ahí tengo listo el formato. Este rato es para que busquen su guía, no para que duerman. Sí, en eso estamos. No, profe, aquí estamos. Lo que pasa es que nos extraña porque no estamos dicharacheros. Sí, están como cansados. No, Estamos en no, marzo, pues. profe, estamos concentrados. Es que quedamos choqueados con el examen anterior. Pero menos mal, yo pienso que se cargó el viernes, porque así igual tuvieron el sábado eh, para los que para, trabajan. para sufrir. Sí, sí, pues, pudimos echarle a perder el fin de semana. Se logró el objetivo. ¿Cómo se No, llama el estuvo archivo? interesante. Ejercicio contabilidad. ¿Se los envío de nuevo por WhatsApp? En Yo en creo. la prueba que viene ahora hay que hacer lo mismo, así libro diario, Sí, libro mayor, balance, todo eso en la prueba. sí, practiquen eso. Tanto. Sí, pues, van a salir expertos. Ay, Mm. ¿cuál es Ya, voy a Nada mandarle. más. Pero usted lo tiene hecho Ah, no. Ah, pero eh, parece que no voy a poder. Ah, sí pude. Es que lo tenía abierto, pero igual me dejó mandarlo. Ya, ahí se los envío. Yo estaba mirando en el otro WhatsApp. Oh, Ay, Juan. Juan, llegaste del fin de semana, todavía Está está allá. durmiendo. estoy en la playa. Ay, caramba. Ya. Si quieren lo hacen a mano, en Excel, como les complique menos. No, a mano. Excel, todo el día Excel, Excel en el trabajo a manito. Hay gente que le estresa las planillas o se agotan en realidad. Bueno, yo estuve hoy corrigiendo algo que tenía mal cargado los montos, así que no quiero ver Excel. Prefiero a mano. Ya. Bueno, entonces aquí pasamos lo que es el saldo, ¿verdad? Sí, Ah, solo entonces saldo. tenemos caja ahí. Ujú. Y entonces, ¿qué hacemos con caja y banco? Lo sumamos Pueden quedar, sí, en un concepto. en uno solo, porque si estamos hablando de disponible, Ujú. caja y banco lo sumamos, ¿verdad? Pueden quedar, sí, si ustedes quieren. Esto es como que les hubiera hecho. Trajeron la guía que usamos Ay, en yo la la tengo casa. allá en la mesita de noche. Estoy aquí en la sala chantada. Para pararme lo veo así como 1 kilómetro. Eso es así.
¿Qué son activos biológicos, profe? Em, eh, eh, em, ¿Qué queda como clasificado dentro de activos biológicos? Porque eso es lo que estaban hablando que tenía que ver con la explotación de minas y Claro, hidrocarburos y esas como para ese cosas. tipo de empresas que todo lo que tenga que ver con Con minerales. Con planta, consumibles. ¿cómo se llama? Por ejemplo, el agrícola, los animales, Ujú. esos son activos Ajá, biológicos. ajá. Ah, ya. Primera vez que escucho ese concepto. Si es mi hijo que me pregunta, yo le digo, googlealo, googlealo. Bien. Antes le decía a mi Creo hija que les mayor mandé el que tiene archivo 30 con años, búscalo en el diccionario. ¿Cómo? creo que les mandé el archivo con el cuadrito hecho, ¿cierto? Sí, sí, parece el que estoy viendo. Este. Correcto. Ya. Yo puse esto acá en el fondo, que es para ir viendo que esos dos ítems queden iguales, ¿ya? Con el Ya. monto. Ok. Ya, entonces, nosotros nos vamos acá en activos corrientes, este es el título, acá va a ir sumando, y en el fondo vamos a Ujú, poner acá todo lo que sería activos corrientes. En este caso, claro. Ujú. usted me ha dicho que podemos dejar estos dos ítems como disponibles, ¿ya? Mm, Se puede, Ok, que sería la caja y el banco. Y, ok. o efectivo y efectivo equivalente, también es el otro nombre que puede tener. Y yo que tomo el mm, saldo, S más S, ¿ya? Ujú. Después vienen disponible mercadería. De nuevo, ¿qué tomo yo? Este saldo, los 32 millones. ¿Ya? incluye la mercadería. Después, artículos de oficina. Serían los 580. Ujú, Voy a contar. Y después vienen, los equipos computacionales. Los equipos ujú, computacionales, nosotros los habíamos considerado cuando hablamos en la clase anterior que eran activos no corrientes o activos fijos. Ya entonces, los 2.370.000 quedarían ahí. Y después, Muebles, Ujú. muebles y útiles. Vehículos. Ujú. muebles y útiles Los, por 1.000.000. los Vehículos. vehículos. Vehículos, están ciegas. Vehículos, 25.800.000. Oye, hay harto. Una Inmuebles, minera. Ujú, hay harto aquí, harta inversión. Terreno, Y terreno. ya. Y en este caso, el IVA crédito fiscal y el IVA lo vamos a dejar como acá, ¿ya? Puede ser ujú. impuesto, otro. ¿Qué concepto? Ibas. Ya, IVA no, para no confundir. Ya, IVA, crédito fiscal. Ay, se me perdió. Ahí, ¿ya? Y después nos vamos a los pasivos, ¿cierto? Y trasladamos todo lo que es pasivo. ¿Qué tenemos de pasivo corriente? Cuentas por pagar. Mm, Cuentas Ujú. por pagar por 43 millones y acá también el IVA, El Ibañez. 5 millones. Ok. Pasivos no corrientes no hay, ¿cierto? Entonces aquí quedaría eso no. en cero y el capital de 72 millones. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? Ujú. Y aquí, esto, ¿por qué? Ah, está bien. Ya. ¿Qué me falta? Y El costo, producción, la, la ganancia del ejercicio. la ganancia, la Ya. utilidad. El resultado del Ujú. ejercicio. Y igual no va a cuadrar. Es que lo está sumando. Ahí está la cosa. Toda la razón del mundo. Mm. Muy bien, estaba despierto. Ujú. Llegó, llegó. Y acá.
Y este que suma. Está, puso patrimonio, No, pues está bien. Bórralo y lo vuelve a hacer. puso 80 millones, ¿por qué puso 80 millones de patrimonio? La suma de estos dos. Sí, Ah, pero es el pero resultado es pérdida. que no le va, Ah, es que Pérdida. no puede poner el patrimonio dos veces. Ah, pero tiene que sumar los de arriba nomás. La- ¿cómo? Está sumando mal acá al lado de pasivos, parece. Ahí está, me falta. 101. La suma de eso, Ahora sí veo. 129. ¿Qué pasó aquí? No, debería dar igual porque esto está cuadrado, po. No tendría que dar Claro. diferencia. Ujú. Ya, total de activos, 129 los tiene. pasivos dicen que son 121 millones. Para allá voy. Total pasivo, Porque tengo está, Sí, porque esto. están los porque 5, tiene los una ganancia. 43 y los 72. Ah, Sí, no, Está porque. sumando la ganancia. sí, No, espera. no. Pasivos corrientes. Ah, Ujú. ya caché. Ahí sí. Y yo puse el total acá y acá. Sí, puso dos. Eso, Mm, ¿se fijan? Ajá. Estaba mala la Mm. fórmula. O sea, imposible que no cuadrara, pues está cuadrado el otro. al Tenía que cuadrado el otro, sí. cuadrar. Ya, generalmente es fórmula. Entonces, nosotros qué hicimos, ¿cierto? Traspasamos todos los conceptos, pero con otro orden. Es más que nada un tema de presentación. Y acá en patrimonio pusimos el capital, que eran los Ujú. 72.180.000, y además Sí. agregamos en este caso el resultado porque aquí hay ganancia. Ya, si este resultado hubiera sido pérdida, se pone esto en negativo. ¿Ya? Ok. Eso tienen que tenerlo en consideración. Entonces, acá tenemos nuestro balance con esta presentación, ¿ya? Y este es el formato que se presenta en los estados financieros, en el documento propiamente tal, donde están las notas y todo. Este balance de 8 columnas no va ahí. El que se presenta es este, para efectos de informe y de estado financiero y de nota a los estados Mm. financieros. Y después vamos a ver uno, pero en el fondo yo aquí al ladito debería poner una columna donde tenga el número de la nota. El número de la nota donde yo explico cada uno de estos conceptos. Y si yo lo busco en el documento avanzando, por ejemplo, disponible nota 1, avanzo, busco la nota 1 y deberían explicarme que este disponible se compone de un saldo de caja y un saldo de banco. ¿Ya? Quizás a lo mejor dar un poquito más de información, dependiendo del monto en realidad. Se compara con el año anterior, explicar quizás por qué varió Ujú. significativamente de un periodo a otro, porque puede suceder y se explican esas variaciones ahí. ¿Ya? Pero en el Ujú. fondo no es más Ok. que lo importante es que este balance esté bueno. Con esto cuadrado, la verdad es que aquí sería Ujú. solamente traspasar información. Ya. ¿Se entiende? Ay, me salí. Sí. Sí. O se confundieron con el tema de la fórmula, y a donde nos confundimos con la fórmula. Tengo que sumar en vez de hacia abajo, hacia ¿Están arriba. entendiendo? ¿Está entendiendo? Ujú. Qué bueno. Esa respuesta me gusta. Ya, entonces, en el fondo es eso. Y importante es que si este resultado es pérdida, que acá esto debería ir negativo. Ya es como el detalle en el que deberían fijarse. Y lógicamente las fórmulas, por lo que me pasaba a mí, que yo había sumado acá y sumé dos veces. Eso, tener cuidado como con el traspaso de los números. ¿Lo tenían así? ¿No Ay, lo profe, tenían? ¿Ah? disculpe, ¿dónde es que debemos colocar negativo si da pérdida? Si acá en su balance de Ujú. 8 columnas este resultado hubiera sido Ujú. pérdida, o sea, estuviera registrado Ujú. acá y acá, Ok. el Ujú. resultado acá tendría que ir negativo. Ah, en el resultado del ejercicio. Eso. Ok. ¿Ya? ¿Lo alcanzaron a hacer o iban cerca o no lo hicieron?
Es Sí, va muy a ser. rápida usted, es muy rápida. Soy Sí, apurona, así sí. es mi problema. Pobre No, me marido. confundí. Razón, Pobre, enfermera. pobre hombre. Pobre Escribo, hombre. termino de escribir y digo, ¿ya copiaron? Terminaron. Sí, Ay, ese Dios. es mi problema. Es- Este es su lema, no es un lema, profe, no es un problema. Problema. Ya, dejémoslo ahí nomás. Me tiene incómoda. Listo. Ya, pero ahora en el break les voy a dar unos minutos para que lo terminen, para que lo traspasen. Igual les voy a enviar esto. Asimilarlo. Voy a hacerlo al tiro. Claro. Rafa, yo creo que lo tienen que enviar para comparar porque me quedé perdida con el ejercicio en la planilla y poder ir viendo dónde están Sí. los números. Sí, se los voy a mandar al tiro. Ya, pero vamos a... Bueno, lo que tenemos que tener son nosotros las transferencias esas. ¿Cómo? ¿Habla a mí? No. No era a mí. ¿Cuál es transferencia? ¿A dólares? Creo que estaba hablando de mí. Que nos va a Sí. nos va a transferir, va a transferir. Ah, yo le paso la cuenta a Ruth de una vez, rapidito. Y se me activó el teléfono a mi esposo hablando de transferencia, pero nada de allá para acá, todas de aquí para allá. Ah, yo paso bolívares a pesos, por si acaso. En serio, trabajo con una casa de cambio. Bien. Ah, está bueno. Ya, Sí, vayan al paso break. celes a pesos y a bolívares. Hay que hacer negocio. Muy bien. Ya, 8:10, 8:15, volvemos. Ah, con razón, tengo hambre. El Yo me café, el extrañaba café. que no hubiera preguntado por el break. Estaba Es que esperando estaba viendo el Pues, ejercicio, maestra. no ha llegado, profe, del fin de semana. te mando el cuadrito ahí por WhatsApp para que lo vean. Gracias, Está bueno. profe. Ya. Maestra, usted es la mejor. Ya, nos vemos.
¿Volvieron? Aquí estamos, profe. Muy bien. ¿Están despiertos? Estamos despiertos. Qué No bueno. estábamos muertos, estábamos de parranda. Yo sé que el lunes es difícil, es complicado. Sí. Fin de semana debería ser 3 días. Sábado, domingo y lunes. O el viernes, ya el viernes definitivamente Ay, sí. descartarlo. Sí, medio turno, nada más. No alcanza el fin de semana para todo lo que uno tiene que hacer. Y si uno tiene que salir a hacer compras, ay, Dios mío, señor. No, Dios. y es que ya el domingo después empiezan a preparar las cosas para el lunes y al final es un día yo encuentro. Sí. Ya. Ay, ¿dónde tengo la presentación? Ya. ¿Se ve? Ay, no. Ahí sí se ve. ¿Se ve, cierto? Sí, profe, se ve Ya. clarita. No he visto si volvieron todos, pero vamos a continuar. Ya, entonces el ejercicio que habíamos hecho, ¿cierto? Yo se lo mandé y es este formato, que en el fondo esto es lo mismo que esto, si ustedes se fijan, lo que pasa es que aquí tiene otros conceptos y esto está en dólares, ¿ya? Pero la estructura en sí es la misma. Y acá se cumple en el fondo el tema de la ecuación del patrimonio, que es el total activo, ¿cierto? Es igual a pasivos, total pasivos, más patrimonio, ¿ya? Y da lo mismo. Siempre guiándonos como por esta referencia, ¿ya? Y esto es con respecto al balance general, y que este es el que quedaría en el fondo en los estados financieros que emite cada empresa. A esto deberíamos llegar. Después, Sí. aló, ya. Después tenemos el estado de resultado, ¿ya? El estado de resultado en el fondo lo que muestra son todos los ingresos obtenidos durante el año en la empresa y se les restan, ¿cierto? Los gastos que sean necesarios para esta operación, que sean legalmente aceptados, ¿cierto? Y los costos, costos que se originaron producto de la operación propiamente tal, ¿ya? Dentro de esto están, obviamente se descuenta si es que existe depreciación, amortización, impuestos, etcétera. Y la última línea que nosotros obtenemos producto de esta suma y resta, ¿cierto? Sería en el fondo la utilidad del ejercicio, ¿ya? Y en el fondo, nosotros ya hemos conversado esto varias veces, ¿cierto? Los ingresos son aquellos que se generan por las ventas de los bienes o la prestación de servicios de la empresa y los gastos son todo lo que la empresa desembolsa, ¿cierto? Para su operación, ¿ya? La diferencia entre los ingresos y los gastos representa lo que se llama EBITDA, que es un concepto, perdón, en inglés, que son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, y o en español sería el resultado operacional, ¿ya? Eh, para estos fines, la depreciación en el fondo es lo que nosotros calculamos como el desgaste de todo lo que es instalaciones, activos fijos durante un periodo determinado, ¿ya? Y es un ítem que nosotros generalmente lo ponemos como por separado, ¿ya? El EBIT es la utilidad o la ganancia que se obtiene durante el año antes de descontar, ¿cierto?, los intereses pagados por conceptos de deuda, antes de descontar los impuestos y en el fondo se entiende que es la utilidad operacional neta, ¿ya? Es la línea solamente de la ganancia, ¿ya? El EBT, que en el fondo es la utilidad antes de impuestos, que estos son siglas en inglés, ¿cierto? Corresponde al EBITDA menos la depreciación, menos los pagos de intereses, y en el fondo es la base sobre la cual se van a determinar los impuestos de la empresa, ¿ya? Y lógicamente es lo que vamos a utilizar para calcular el impuesto a la renta, en el fondo, ¿ya?
Y los impuestos es lo que se paga, lo que la empresa paga en cada país de acuerdo a la normativa interna, ¿cierto? Y en el fondo se paga sobre la utilidad del ejercicio y en el fondo la tasa la determina cada país, ¿ya? Y además es lo que queda, producto de esto queda una utilidad, ¿cierto? Y esa utilidad es la que queda como disponible en el fondo para los socios, accionistas, dueños, etcétera, de la empresa al finalizar cada ejercicio. Y en el fondo esos son como los grandes conceptos que nosotros podemos encontrar dentro del estado de resultados. ¿Ya? Ay, Sí. perdón. Ya, entonces aquí a modo muy general en el fondo hay un esquema que resume todo lo que nosotros vimos acá, está acá en esta tablita, ¿ya? Entonces tenemos los ingresos menos los gastos, nos da el resultado operacional o el EBITDA. Si a esto nosotros le deducimos todos los gastos legales que mencionamos anteriormente, vamos a tener el resultado antes de impuestos. Y de aquí nosotros vamos a descontar el impuesto a la renta en el caso de nosotros, ¿cierto? El impuesto que tenga que pagar la empresa y aquí vamos a obtener un resultado, que es el resultado del ejercicio. Y este es el resultado sobre el cual acá atrás se indicaba que en el fondo va a quedar disponible para los accionistas, para los dueños de la empresa. ¿Ya? ¿Se entiende? Y Gracias. Sí, después gracias. de sacar todos los compromisos ahí, lo que quede, lo que quede. Claro. Ya, acá ¿Cuánto? tenemos, ¿cómo? 25% el impuesto a la renta, ¿no? Este año lo rebajaron para algunos, para el régimen ProPyme general y transparente, está rebajado. Y hasta el 2027, creo. Sí, es menos. Lo tengo anotado por ahí, pero es menos. Un poquito menos. Después se lo voy a confirmar. Ya, entonces acá tenemos un modelo de estado de resultado, lógicamente con una empresa de mayor envergadura, ¿cierto? Pero los ítems son los mismos. Entonces tienen los ingresos menos los gastos operacionales, que serían, acá están desglosados, ¿se fijan? Entonces serían gastos operacionales, costo de venta, gasto de administración, en este caso dice gastos de distribución, comisiones de venta, porque depende del ejercicio de la operación de la empresa. Variación, valor neto dice de activos biológicos, que es lo que habíamos conversado delante, y otros gastos operacionales, ¿ya? Entonces, en el fondo acá la variación fue positiva, por eso está en positivo, ¿ya? Y los otros gastos desconozco qué pueden ser, pero en este caso están en positivo, ¿ya? Y eso nos da un total de gastos de 18.793, ¿ya? Los ingresos eran 21.890. Entonces, de esta resta, nosotros obtuvimos un EBITDA de 3.097, ¿ya? Y acá, a este monto recién, les descontamos la línea de, en este caso, depreciación o amortización, que iría en negativo. Y eso nos da un EBIT de 2011. Se restan estos dos. ¿Ya? Después pueden existir otros ítems financieros, que en este caso serían ingresos financieros o egresos financieros por inversiones o cosas de ese estilo. Y acá en el fondo da negativo, menos 321. Entonces a estos 2011 nosotros le restamos los 321 y nos dio un resultado de 1.690. Y esta es la utilidad antes de impuestos, ¿ya? Y esta sigla es lo mismo que esto en español. Y a esta utilidad nosotros le aplicamos el impuesto a la renta, un porcentaje, ya que en el que puede ser veintitanto, depende del país. Se aplica, que acá no dice cuánto pusieron, pero es un porcentaje, ¿cierto? Estos 1.690 lo multiplicamos por una tasa X, que nos da el impuesto de 415. Y a este 1.690 les descontamos el 415 y nos dio 1.275, ¿ya? Y esta es la utilidad operacional, ¿ya? Y acá dice pérdida después de impuesto de operaciones discontinuas. Esto es algún tipo de pérdida que pudo obtener en este caso particular la empresa y lo descuentan acá en esta línea aparte. Y ahí obtenemos la utilidad del periodo, que son los 1.228, ¿ya? Y en el fondo acá lo que se hace es que se divide por la cantidad de acciones que tiene la empresa. Se divide el 1.228 dividido la cantidad de acciones y eso nos dio el valor por acción de 2.7. Yo sé que este es más enredado porque lógicamente tiene más datos y tiene información que nosotros desconocemos por el tema de la operación del negocio en sí, pero lo importante es que ustedes entiendan esta estructura.
¿ya? Que es la misma, pero acá tiene más ítems, más conceptos. Entonces, con el mismo Excel que utilizamos anteriormente, vamos a armar nuestro formato, nuestro estado de resultados con esos números ¿cómo se llama? Más fáciles, por decirlo de alguna forma. Los cerré el archivo. Ya. Entonces aquí al ladito vamos a armar el estado de resultados, ¿ya? Más simple, obviamente. Que tiene costo solamente por mes. Están haciendo, ¿cierto? Por lo menos la estructura, profe. Qué bueno. No encuentro quién está ahí hablando. Ya. ¿Terminaron? Ah, Ay, profe, no somos flash como usted, profe. que me aburro. Unos cuantos ejercicios que hay que hacer de esto para poderlo aprender en un análisis. No, es que nunca se los van a aprender de memoria, porque además que siempre los negocios son todos diferentes. Ujú. Sí, Entonces, Y pero eso digo que, depende de la que se, información, ¿no? sí, claro. pero ¿qué se resta con qué? O sea, es un análisis Ah, profundo, pues. bueno, eso A sí. eso me refiero. Ujú. ¿Dónde se agrupan estos gastos? Denme un segundo que estoy pasando. Ay, Esta es una forma de presentación. Ustedes pueden ver también otras a lo mejor que varían un poco, pero en el fondo la estructura es la misma. Es como agrupar los gastos de esto, agrupar el costo de venta, o Sí, sea, cosas sí, así. sí, justamente. Y de repente, bueno, a mí me pasó muchas veces que al final lo tenía que adecuar a lo que me Ujú. pidiera el usuario interno o externo. Porque si era a lo mejor para presentárselo a un tipo de usuario, a mí me pedían que lo presentara de una manera, y si era para un gerente a lo mejor, yo tenía que distribuirlo de otra forma. Pero en Claro. sí el orden es siempre el mismo: ingresos, costos, gastos, después viene el resultado. Algunos en realidad a veces me pedían sin la línea del impuesto porque a ellos no les importaba, entonces yo lo presentaba solamente hasta la parte del EBITDA. Entonces Mm. depende mucho quién me está pidiendo la información.
Claro, dependiendo de lo que les interese. Sí, pero para efectos de los estados financieros que se publican Ujú, propiamente tal, esta es como la estructura, más amplio. claro. Ya. Yo aquí lo traspasé, pero mucho más simple. Lógicamente, porque acá no tenemos tantos conceptos. ¿Ya? Exacto. No sé si se ve aquí a la derecha ahí. Ahí lo hice. Entonces, en el fondo, en este caso, yo tengo ingresos totales. A lo mejor, Ve- lo que podría hacer acá, si quizás tuve ingresos por ventas propiamente tal, o otro tipo de ingresos, también aquí puedo hacer dos líneas, ¿cierto? Y poner ingresos de la operación y ingresos no operacionales, también puede ser. Pero acá, particularmente, tenemos solamente los ingresos por las ventas de los productos que vendía la empresa, ¿ya? Que son Ujú. estos 27 millones, si no me equivoco. 27 millones. Ya. Entonces, de nuevo me voy a mi balance de 8 columnas y yo busco la línea de los ingresos. ¿Dónde está el ingreso por venta? Acá. Y este es el valor, No, el monto que yo traspaso acá al estado de resultados. pero no veo esa pantalla, profe. ¿No ven? No, yo tampoco, te iba a Ay, pero preguntar. ¿por qué no me dijeron nada? Mm. Estamos copiando, Hici- estamos copiando. Hicimos un curso de adivino. Ah, estaban imaginando. Ya, ahora Y sí. pues, Ahora sí. Ya. Entonces, todo de nuevo. ah, En este igual a cuadro la mía. acá, Sí, porque no sé dónde dice el cuadrito. Igual a la mía. ya, qué bueno. Está un formato más simple de estado de resultados porque acá no tenemos tantos Y ítems, ¿cierto? Entonces yo me voy a mi balance de 8 columnas y busco dónde tengo los ingresos por venta. Acá. Ujú, Y este es ahí el está. saldo que yo traspaso acá a los ingresos totales, ¿ya? Porque es el único tipo de ingreso que tenemos en este caso. ujú, Después, en los gastos operacionales, nosotros tenemos dos conceptos que entrarían dentro de este ítem de gastos operacionales, que es el costo por venta y los gastos ujú, por administración. Entonces, el Exacto. costo por venta lo tengo acá, ahí, que son estos 19 millones. Si ustedes se fijan acá, costo por venta, 19 millones ujú. negativo, porque lo voy a restar. Y Claro. los gastos de administración, que eran poquitos, que eran servicios varios, menos también 105. Y con eso, en este caso particular, yo obtengo mi EBITDA, ¿ya? O podría hacerlo como está en el ejemplo, ¿cierto? Que yo lo sumo acá arriba y después resto Mm, todo, como ustedes quieran. ujú, Ahí está. Ya, entonces en este caso claro. tengo 8 millones. Y Ujú, con respecto a la pregunta que hacía Juan Carlos, la tasa es 12,5. Ahora, Otro. solamente para los ProPymes. Lo Entonces vamos a mismo. suponer que esta empresa es ProPyme, ¿cierto? Que es una pyme, que no tiene mucha cara de pyme, pero a lo mejor como pyme, no igual entra. Y vamos a multiplicar los 8.408.000 por 12,5%. ujú, Y ahí tenemos el impuesto, ¿ya? En este caso, este es el impuesto a la renta, ¿ya? Y si nosotros, ujú, era negativo porque hay que restarlo, ya, ahí sí. Entonces, utilidad del periodo tenemos 7.357.000 descontando todo lo que pudimos haber descontado, ¿cierto? Y acá ujú, yo puse un supuesto, vamos a suponer que esta empresa está compuesta por 10 acciones, ¿ya? Entonces, para sacar la utilidad por acción, yo tomo este resultado y lo ujú. divido por las 10 acciones. Entre 10. Entonces, el valor de cada acción en este caso particular sería 735.738. Súper bien, ¿ya? Claro. Eh, Dólares. Ujú, ¿Ya? Y esta información, todo esto se presentaría en el formato que vimos acá del estado de resultados, en nuestro estado financiero. Entonces ya para el ujú, estado financiero tenemos la primera página, ¿cierto? Que es el balance. Tenemos ahora el estado de resultados, ¿ya? Y todo lo sacamos a raíz del balance de 8 columnas, que es el que alimenta en el fondo estos dos estados, ¿ya? María Elena, ya te veo haciendo todos esos cuadritos. ¿Tan bonito? Sí, con lo que Son tengo súper... ya, Ahí está. entendibles. Me Sí, gusta más así que el de 8 columnas, ¿me entiendes?
Sí, de hecho, claro, justamente por eso se hacen en estos formatos, porque la verdad, primero la gente se empieza aquí como se pierde. Ay, Entonces, sí, da eh, fatiga, claro, tanto por número. eso estos son como más de informe, más de presentación para los estados financieros. Este no va nunca ahí, no va. Mm, Entonces aquí empiezan con el maquillaje. No, está más desglosado, claro. sí, ya. Y eso es todo, pues bueno, fácil. Tan, tan. Y fin, ya. Entonces, bueno, y acá otra cosa importante, que también se presenta comparativo, 2024, 2023. Mm, La idea es que también en las notas que se elaboren, nosotros vayamos explicando quizás las principales variaciones, qué fue lo que se movió más, o por qué a lo mejor ahora aumentó o disminuyó algo, por qué mi Claro. resultado ahora es 1228 y antes era, qué fue lo principal que generó a lo mejor esta diferencia. Todo eso se hace a través de las notas a los estados financieros, ¿ya? Ok. Es súper entretenido hacer esas notas. Me imagino. No, porque uno tiene que empezar a ver el archivo del año pasado. ¿Qué puse? ¿Qué puse el año pasado? Que también tenga sentido, obviamente, con la explicación que yo voy a dar ahora. O sea, hay que ser Claro. consecuentes. Y que en el fondo, en el estado financiero que nosotros publicamos el año pasado, sean estos mismos montos, que no hayamos movido nada, Ujú. no varíe. Entonces, igual es un trabajo ahí de mucho detalle. Claro. Hay personas que se dedican en estas fechas, sobre todo del año, entre diciembre y ahora, exclusivamente a elaborar estos informes. en cuerpo y alma. Sí, yo entregué mi alma en pandemia. Ay, Dios, Sí, pero es la un trabajo locura. súper bonito, Claro. es súper lindo, es entretenido. Además que uno ahí tiene toda la información de la empresa al detalle, o sea, maneja datos. Pero usted llenaba toda la información o ya se le entregaban lleno y usted nada más que hacía esto. A mí me entregaban el balance de 8 columnas, Ah, yo lo no, estaba revisaba, papaya. me lo Claro. entregaba al contador. Ajá, Porque lógicamente yo no podía hacer las dos cosas porque también tenía que haber como una revisión. Entonces el contador me ajá. entregaba el balance de 8 columnas con los análisis de cuenta. Yo qué Ujú, hacía, revisaba el balance, revisaba los análisis, me fijaba que estuvieran de acuerdo a lo que estaba en sistema, que estuviera cuadrado, que no tuviera alguna cosa ahí metida entre medio que no correspondía. Y después ujú. que ese ya estaba ok, yo hacía todo estos informes, con nota, con todo. Entonces igual es un trabajo entretenido porque en el fondo uno Sí. pasa por todas las áreas. O sea, a veces habían dudas, Claro. por ejemplo, no sé, con respecto a los gastos. Yo tenía que saber por Ujú, qué habían variado de aquí a acá, tenía que hablar con toda la gerencia. Entonces, igual nos da un conocimiento más amplio del movimiento de la empresa. Usted Y es auditora. yo soy contador auditor. Ujú, Hasta llegar a entregarle esto a los auditores externos, que esa era la parte más bonita. Porque ellos después tomaban todo esto y lo volvían a revisar lógicamente, pedían respaldo, entonces yo hacía la previa de eso en el fondo. Cuando ellos llegaban a pedir, yo ya tenía todo más o menos respaldado, por argumentado. decirlo de alguna forma, Ujú, para sus revisiones, pero siempre encontraban algo. claro. Mm. Pero Lo que al uno se le pasa, al otro lo repasa. justamente al final, claro, pasaba por muchas revisiones antes de publicarse, y esa es la idea también, la transparencia, que sea algo Ujú. que sea Claro. información fidedigna, real, que esté bien presentado. Ya. Me quedo este menú por cualquier parte ahí sí. Ya. Con respecto a las normas generales para presentar los estados financieros, o sea, en qué me baso yo o por qué me guío para poder elaborar mi estado financiero son, que ya lo habíamos dicho antes, las normas internacionales de información financiera en español o las IFRS en inglés, que en el fondo es lo mismo y no lo voy a pronunciar. Y en el fondo, toda empresa o entidad ya que cumpla con las IFRS tiene que hacer en las notas explicativas, que las que les decía yo, una declaración en el fondo, una explicación
explícita de que se está cumpliendo con esta normativa, porque cada NIF, cada número se aplica para distintas agrupaciones de activos, de pasivos, etcétera. ¿Ya? El micrófono, algo pasó. Y en el fondo, cuando yo elaboro las notas de los estados financieros, tengo que especificar ahí que yo me adherí a la NIF tanto para poder elaborar esta nota o explicar este concepto. ¿Ya? La presentación y clasificación de cada una de las partidas de los estados financieros se tiene que presentar comparativo de un periodo a otro. ¿Ya? Y para lo que yo les decía, si es necesario explicar por qué no se hizo. O a lo mejor puede ser porque a lo mejor el año pasado esa cuenta no tenía saldo, yo igual tengo que señalarlo, ¿ya? O porque el año pasado tuvo saldo y este año no, también explicar. ¿Alguien tiene su micrófono ahí abierto? Francia. ¿Pero por qué me hacen esto? Que me cuesta. Ya. Y ya, tienen que explicar, ¿cierto? Y por qué de un periodo a otro a lo mejor yo el año pasado tenía este ítem de cuenta y este año no, ya no tengo saldo. ¿Por qué? Se explica. No se compensan activos con pasivos ni ingresos con gastos, excepto cuando la compensación sea necesaria y esté permitida. Cuando yo particularmente hago esta compensación con las cuentas de, por ejemplo, a ver si alguien que se maneje más me puede dar un ejemplo. Ya lo digo yo. Va. ¿O dijo? Cuando yo puedo, porque aquí dice de acuerdo a las NIF, que yo no voy a compensar activos con pasivos, o sea, no los voy a sumar y restar para presentarlo en los estados financieros, ni ingresos con gastos, excepto cuando sea esta compensación sea necesaria o esté permitida por alguna norma o por alguna interpretación. Hay un ejemplo muy particular que yo sí o sí siempre lo compenso en los estados financieros, que ahora no lo hicimos, pero debería haberlo hecho. Mm, ¿No? no. Ya. Las cuentas de impuestos. IVA débito, IVA crédito, nosotros generalmente Ah, las compensamos, ¿ya? Se restan. Y ¿y qué? dependiendo del saldo que dé, se pone en el activo o en el pasivo. Ah, ya. Solo para efectos de presentación. Y después yo en la nota explico que una parte está compuesto por IVA débito y la otra por IVA crédito, ¿ya? Ese es un ejemplo típico, en realidad es algo que siempre se realiza. Eh, a menos que una norma indique otra cosa, la información comparativa con respecto al periodo anterior se tiene que presentar para toda la información cuantitativa, ya lo que les decía yo. Activo, Mónica, ¿estás leyendo o porque todavía tenemos el ejercicio? chao. Está leyendo. Pero Pero no importa ustedes, que yo esté el imagino que ejercicio. están con su No, apunte. no, no, nosotros nos imaginamos sin el problema, pero Ya, ahí sí. Cuando la silencié, hoy alguien escribió. Mm. Ya, me perdí. Ah, ya. Quedamos en a Sí, menos que una que norma la requiera. información tiene que ser comparativa, ¿ya? Todos los datos cuantitativos tienen que quedar comparativos con un periodo anterior, siempre. Y en los estados financieros tiene que estar siempre, siempre identificado y se tiene que distinguir de cualquier otra información publicada en el mismo documento. Se tienen que tener su título, o sea, tiene que quedar claramente identificado, este es el balance, este es el estado de resultados, este es el estado de Claro. flujo efectivo, ¿ya? La periodicidad con la que se tienen que elaborar los estados financieros, dice aquí mínimo, pero en realidad es como se hace generalmente, es anual. ¿Ya? En realidad, a veces nosotros hacemos un precierre, generalmente en septiembre, pero el estado financiero propiamente tal, el informe en realidad, sí, generalmente lo hacemos anual. No da para... A menos que hay empresas que reportan al extranjero. Y por requerimiento de la matriz, que me pasó también, nos exigían que nosotros presentáramos estados financieros en septiembre y después a diciembre. Ya, pero aquí por lo menos en Chile es anual, ¿ya?
La empresa presentará sus activos corrientes y no corrientes, o circulantes y activos fijos, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, ¿cierto? En categorías separadas, que es como lo hicimos en el ejercicio, ¿ya? Todas las partidas de ingreso o de gasto del periodo tienen que estar y consideradas como dentro del resultado, que también lo hicimos en el ejercicio, a menos que exista alguna norma como con algún ítem muy particular, la verdad es que establezca lo contrario, ya, pero es como algo muy específico de la operación en realidad. Pero el común es como lo hicimos ahora, ¿ya? Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes de los estados financieros, la empresa va a revelar, ¿ya? Un resumen de las políticas contables significativas o en otras notas, ¿cierto? O juicios que la gerencia tenga que considerar para aplicar ciertas políticas contables. Ya es como mayor detalle, quizás por algún movimiento en particular o a lo mejor la empresa está pasando por algún proceso judicial en donde quizás sus estados financieros se van a ver afectados considerablemente. Nosotros agregamos una nota en donde especificamos esta situación, ya se detalla. Y también la empresa va a revelar además supuestos claves sobre el futuro de la empresa misma, ¿ya? Datos claves que a lo mejor pueden afectar a algunas cuentas de la empresa, algunas cuentas a lo mejor relevantes del balance, y siempre que en realidad sea como algo significativo, si es que pasa esto o no pasa esto otro, que va a afectar significativamente mis números, por decirlo de alguna forma, yo tengo que considerarlo también en estas notas explicativas, que eso generalmente se pone al final. Por ejemplo, un ejemplo como emblemático a lo mejor puede ser si es que yo tengo un saldo muy significativo de deudores incobrables, que por alguna disposición, a mí me pasó que fue por un cambio de gerencia, dijeron, no, este año vamos a hacer así como tolerancia cero, por decirlo, vamos a castigar toda la incobrabilidad. Entonces, eso obviamente afectaba al resultado de la empresa y nosotros tuvimos que incluirlo en una nota al final, indicando que por política de tanto, definición de gerencia, no sé qué, este año se va a implementar tal situación. Y eso lógicamente va a afectar a mi estado financiero, qué sé yo, se explica. ¿Ya? Y además se tiene que incorporar cualquier información que a lo mejor pueda ser relevante para los usuarios, que tenga que ver con política, objetivo, proceso en donde la empresa a lo mejor va a modificar ciertas situaciones o que va a afectar quizás al tema del capital. A lo mejor este año estamos en la probabilidad de poner en venta, de adquirir nuevos socios, eso se tiene que incorporar también, se redacta. Generalmente estos tres ítems nosotros los redactábamos en apoyo con la gerencia legal, con un abogado, porque lógicamente no podíamos poner palabras que a lo mejor generaran eh, un entendimiento que no correspondía. Entonces, estos tres ítems de acá abajo, yo los redactaba, por ejemplo, y después yo los revisaba con el abogado de la empresa, para también no meter las patas y no poner algo que pudiera a lo mejor generar algún efecto que nosotros no queríamos como empresa. Ya, entonces, no es que ustedes de un día para otro les digan, ya, toma, no sé qué, hace las notas. O sea, siempre va a haber un equipo en el fondo, un apoyo en donde estemos validando y verificando que lo que se incorpora en las notas sea correcto, ¿ya? O tenga un respaldo, un sustento. O sea, no legal y tributario y financiero. O sea, que las tres cosas conversen. Eso es súper importante. ¿Alguno alguna Sí. vez ha participado en la elaboración de este tipo de información? No, profe, pero si usted quiere me invito. Yo estoy A mí interesada me en saber cómo se encantaba hacer hace. esto, me encantaba porque me paseaba por toda la empresa. Eso, buenísimo. No, nunca he tenido la oportunidad de estar en esa Es parte, un pero me calvario, gustaría. Mm, pero es súper, o sea, al que le gusta en realidad llega a ser entretenido. A mí no me invitaban a la bueno. última reunión con los auditores, ese es el único problema que tenía. Estaba en todas. La parte ¿Y más por qué no te... importante, la parte más importante no me invitaban cuando llegaban los auditores, pues después de haberle ayudado a hacer el balance, ver las cuentas, sacar los informes, toda la Sí. cuestión, hacer los análisis, cuadrar, Chao. pues seguían ellos y seguían arreglar el balance. Bueno, ¿Algo hacían ahí?
algo hacían ahí que a mí no me decían. Yo después revisaba, esto no lo dice yo. Hoy, ¿qué pasó? Después te Mm, explico. Por eso me retiré. mm. Bueno, sí hay empresas donde pasa eso. No, Eh, pero igual la gerencia es la última que ve el balance, eso claro, está claro. sí hay Ya. números igual que de repente se ajustan ahí. No, si hay ajustes que Ciertos ellos saben criterios, a que lo tienen mejor que que hacer. el auditor externo ya finalmente, después de un debate, todo dice, no, esto no está bien registrado y hay que hacer los ajustes y modificaciones que correspondan. Porque sin Mm, el visto de bueno del auditor externo, nosotros no, o sea, la idea es que se publiquen los estados financieros sin ningún tipo de no conformidad. Entonces, igual hay exacto, que ceder. exacto. Pero Pero no, pero claro, no es es bueno profesional. eso de. A mí me encanta cuando me piden. Yo participé el año pasado también, y antepasado, Ya, ayudando con todos los ajustes y todo eso, es súper simpático. Uno aprende mucho ahí de los auditores. sí. eh, es un trabajo entretenido, como le digo, para el que le gusta en realidad. Porque Sí, también se porque pierde igual la... son hartas horas, Sí, muchas horas. sí. Yo, por eso le digo, en pandemia trabajé exhaustivamente, porque como era online, Sí, como en que uno pandemia fue. perdía la noción del tiempo también. Sí, en pandemia ir a conectarse y todos trabajamos hasta tarde, pero era simpático. Sí, bueno, yo prefería eso, estar en la oficina, en realidad, irme a las 12, a las 1. Eh, Ah, pero lógicamente, claro, si uno se mete, es un proceso súper largo, pero es entretenido, es bonito. O sí, sea, es ahora ustedes en su muy. currículum pueden incorporar que tienen nociones de elaboración de estados financieros, porque ya con esto como que tienen una idea más general, por lo menos conocen la estructura. Sí, yo creo que es bueno. Sí. No, les va a ir bien, súper bien, chiquillos. Aprendan contabilidad Excel. y Excel. Sí. Contabilidad y Excel, el futuro. Exacto, porque hay que practicar bastante. Imagínate, nos colocan a hacer un estado financiero, estado de resultados, y ahí queremos igual. Pero por último, con esto ya van a acordarse, van a decir, ya, Ah, no, sí, sí, claro. algo, ya no van a llegar en blanco, en cero. Sí, eso es correcto. Ujú. Ya, las notas de los estados financieros, ya, que componen este estado financiero propiamente tal, son en general las que están acá, ¿ya? Ok. Primero va una con principios contables, que ahí nosotros detallamos, tiene que ir, es teoría, ya es teoría que va incorporada en este documento. Después viene otro ítem, estos son títulos que van a ir en el documento, es un documento súper largo, es como un libro. Después va a ir otra que dice relación con la gestión de riesgos financieros, que esto lo hace otra área de la empresa, ustedes no elaboran, o ellos lo que hacían me entregaban la información y yo la traspasaba y lógicamente no se explicaban. Después viene la Ujú. estimación, perdón, estimación contables crítica y sus evaluaciones, o sea, cómo la empresa a lo mejor aplicó ciertos criterios con respecto a esto. Después, antecedentes generales, información por segmentos de la empresa. Ya esto es todo gráfico, distribución porcentual, etcétera. Y así cada una de las notas. ¿Qué me interesa a mí cuando empezamos con? Porque aquí habla de adquisiciones, operaciones discontinuadas. Hubo algo que a lo mejor durante el año cesó, puede ser. Otros ingresos, costos del personal, acá estos son datos antecedentes generales en realidad. Remuneraciones también, lógicamente, uno pone un total global. Ujú. ¿Cuánto de Ujú. fue a la Junta de Accionistas y Ejecutivos? Y después, ahí dónde empiezan las... Acá. Acá, por ejemplo, empezaría activo fijo, que aquí yo explico el saldo que tuve este año versus el saldo anterior. Hay una nota gigante que es un cuadro comparativo de activo fijo donde está lo que compré, lo que di de baja, em, los montos de depreciación, etcétera. Se explica. Esta nota es súper larga. Y cada uno de estos ítems se va explicando. Cada uno de estos es un título en el fondo. Y aquí yo voy Claro. detallando y especificando cómo se movió cada cuenta, los saldos que se obtuvieron y qué compone en el fondo las cuentas. ¿Ya? Son explicaciones, no es más que explicación. Muy Ujú. tediosas. Ya, acá compromisos y contingencias, acá va en el fondo lo que yo les decía, si a lo mejor hay alguna situación que la empresa va a considerar de aquí al futuro, si va a pasar algo relevante, si estamos en un juicio a lo mejor, todo eso se pone acá. Y esto generalmente, esta información la entrega bueno, en el caso dependiendo de la empresa, pero en general se ve con el área. Legal.
con algún abogado, si es que tiene la empresa, para poder redactarlo adecuadamente. Ya, bonos a los empleados y esquema de incentivo, esto también es muy general. Se detallan a lo mejor los bonos que eventualmente se entregan a los empleados, cómo son los incentivos, esto es súper general, todo esto es general y acá va la utilidad por acción, que es lo que nosotros calculamos, se explica ahí cómo se llegó a ese monto y en el fondo qué criterios consideramos, de dónde sacamos la información, etcétera. Eso es todo. Ya, Eso es después todo. yo voy a descargar bueno, les voy a mostrar en la próxima clase de dónde podemos descargar estos estados financieros y vamos a ver uno súper largo para que vean cómo son. Hay distintos formatos, obviamente, dependiendo de la empresa. Ya, acá hay una actividad, pero por tiempo no vamos a alcanzar a hacerla. Ya, entonces lo vamos a dejar para la próxima clase. No hagan nada, lo vamos a hacer en clase, ya para que no se estresen. Porque como van a hacer la prueba, entonces la idea es que no estén Mm, preocupados de estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, esta ujú. actividad la vamos a hacer el miércoles en la clase, ¿ya? Ok. Porque no me di cuenta que ya son 5 para las 9. Profe, le iba a preguntar, ¿de esas notas hay un formato o es de libre redacción? La idea es que sí, pues sí, hay formatos Mm, establecidos para poder elaborarlas y presentar los cuadros comparativos y todo eso. ya, ya. Pero Sí, me finalmente imagino igual la que empresa le da como a ver, formatos con respecto a la información que debe estar ahí. al contenido, exacto, Claro, a eso me sí, refiero. sí. No con respecto a si el cuadro vacío, asá, No, 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 no. general, claro. Al contenido que Sí. debes de llevar. Por Por eso me ejemplo, que a interesa que en veces... la próxima clase descarguemos Ajá, varias para que vean las diferencias entre una y otra. ya, ¿Ya? sí, Ok. ya, listo. Voy a pasar la lista. Y había escrito alguien en el chat, pero al final lo leí. Me voy. Guillermo Pereira. ¿Y quién era la otra persona? A él. Ya. Guillermo Pereira. Ah, me acordé sobre el tema del punto extra por la tarea que me entregaron la otra vez para la primera prueba, ¿se acuerdan? Sí, Sí. En las notas que ustedes tienen no está considerado eso, por si acaso. Ah, ah, yo iba a ya. preguntar eso, Sí, justo. Yo dije, Ah, estaba porque dudosa si resulta viendo qué que el bueno. como no las han vinculado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, en las notas que ustedes tienen no está considerado el puntaje adicional por el trabajo que hicieron, ¿ya? Mm, claro. Ok. Y lo van a cargar me dijeron, no sé, entre hoy día o mañana. Le llegó mi Quería. trabajo. O sea que nos puede quedar para esta prueba, ese punto. Eh, Punto una va a décima. ser igual, sí. Sí, pues. Estamos evaluando si es punto décima. Oh, no puede ser. Ay, es que hay un popurrí de situaciones. Entonces, estamos ahí, Tengo no tengo sé. mala experiencia con la primera prueba, yo así que no puedo decir nada. Es Ah, que yo estaba dudando porque yo dije, o saqué esa nota o me dieron el punto y no, subí. todavía no está Ah, el punto. ¿Ya No. dieron Yo las ni me notas? acordaba de ese punto. Sí, de no, la de la primera primera prueba sí. evaluación sí. De la primera prueba sí ya hay notas. De la otra no. Ya. Las Profe, el otras no. examen que lleva asientos diarios, Libro diario. mayor y balance. A ver. No ve mi pantalla, ¿cierto? Ah, No. No, No. Sí, pero si ahora usted sí. quiere la comparte. estaba viéndolo antes de entrar a clase. Tengo un segundo. Así que me demore más. Ya. Acá está. Será el módulo 2. Libro diario. Libro de compra, libro de venta, tarjeta de existencia. Diario, compraventa y existencia. Mucho hice, ¿eh? Mm,
Ya, No. Libro diario, libro de compra, libro no la de voy a repetir, venta. vean la grabación. Ah, ok. Y tarjeta de existencia. Ya, Gracias, profe. ya voy a pasar lista. Ya. Jocelyn Araya, Pamela Arroyo, Juan Carlos Ayala, Presente. Gladys Cayul, Presente. Alejandro Díaz, Presente. Elsa Fernández, Gemina Frías, ay, me cambié de pantalla. Marjorie Funes, Gilberlis del Valle, David Gómez, Aquí presente. Javiera González, Lady Hidalgo, Olga Jara, Paola Lira, Presente. Karin Yancafilo, María Elena Lugo, Aquí estoy, profe. ya, María Moreno, Presente. Aracelis Morón, Presente. Lorena Navarro, Presente. Ay, voy a habilitar Fernanda mi cámara. Ogalde, Paulina Oñate, Guillermo Pereira fue el que me dijo que se había desconectado antes. Francia Ponce, Francisca Sánchez, Viviana Vicuña, no sé si está, pero me escribió, y Jaycee Zamora, creo que están todos. Ya, lo nombré a todos los que están conectados, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, entonces vayan a estudiar, ejerciten. Profe, yo me dormí a las 10, profe. Miren, me arruinaron mi sueño de 7 horas. Ah, Pero todo sacrificio tiene su recompensa. Tienen que pensar. Profesora Francisca Ay, Ponce Francia dice que no Ponce. le funciona. Ah, Ajá, ya. Francia, la cosa. Que no le funciona el micrófono. Lo voy a arreglar al tiro. Sí, sí, vi que estaba escribiendo. Eso, pues, chiquillos. Ujú. Descansen, despejen la mente. Francia ¿A qué Ponce. hora abren el ejercicio? ¿A qué hora? Me dijeron que ahora en un rato más. Ah, ya. Pero, ¿qué prefieren? Ahora mismo. Sí, porque yo pensaba, no. si lo cargan mañana temprano, lo que les pasa a todos, porque el tema del trabajo van a perder todo el día al final. Profe, pero si lo carga ahorita mismo, bueno, yo no quiero estudiar. Se me complica mañana, tendré que llegar muy temprano, Claro, tarde. tendría que ser ahora tarde, quizá. Lo Tarde, dejen. por favor, para que no eche chance Sí, mañana. O eso. sea, yo trabajo. Claro, Sí, yo eso. creo que si lo Nos cargan levantamos a las 5. hoy más tarde, lo podemos resolver mañana, Ya. bien sea